Podcast Industria 4.0 con Enrique Rodal. ¿Cómo estáis? Bienvenidas a un nuevo episodio de Podcast Industria 4.0. En este capítulo nos vamos a ocupar de los últimos avances en materia de impresión 3D en la industria, sus principales ventajas e inconvenientes y cuáles son sus usos más habituales. Si os parece, comenzamos. La tecnología de la impresión 3D o fabricación aditiva sigue evolucionando en lo que se refiere a tipos de materiales, tamaños de las piezas, velocidad de fabricación y ahorro de costes. Otros grandes avances tienen que ver con los usos que tienen estas tecnologías. Si recordáis, en uno de nuestros primeros capítulos de este podcast ya hablábamos hace años de las diferentes tecnologías de impresión 3D que se utilizan con más frecuencia en el mundo industrial. Básicamente tendríamos el modelado por deposición fundida, que consiste en fundir una barra de material para ir depositándolo capa a capa y crear la pieza. Generalmente se emplean barras de materiales plásticos, pero también hay impresoras que utilizan barras de metal y crean piezas metálicas. Otra tecnología es la estereolitografía, que consiste en ir endureciendo capa a capa una resina fotosensible para crear un objeto. Este endurecimiento se produce aplicando una luz o un láser. Luego tenemos la fusión por lecho de polvo. En este caso también se emplean láseres para endurecer capa por capa un polvo de diferentes tipos de materiales, de polímeros, termoplásticos, cerámica e incluso polvo de metal. Otra tecnología es la de inyección de material, gotas de resina fotosensible que se depositan y endurecen en una placa de construcción utilizando luz. Es muy similar a cómo funciona una impresora de tinta normal, con la diferencia de que el material se va acumulando en capas. También se utilizan nanomateriales. Mencionar la inyección de aglutinante o binder jetting. En este caso, un aglutinante líquido une polvo con diferentes materiales para crear los objetos. Existen también otras soluciones de impresión 3D que utilizan ultrasonidos para unir las diferentes capas o las que emplean presión para ir sumando componentes. Se pueden denominar de forma genérica tecnologías de laminación de capas. A la hora de hablar de beneficios, las compañías que las utilizan mencionan la reducción de costes de producción, la rápida adaptación de los diseños gracias a herramientas de diseño 3D como CAD o BIM, las enormes posibilidades de personalización, el hecho de poder crear piezas con formas complejas que sería imposible de conseguir mediante la fabricación tradicional o sustractiva, el crear las piezas de manera rápida y también que se trata de una fabricación más eficiente que la sustractiva al utilizar solo el material necesario. Entre los inconvenientes, la necesidad de tener cierta formación para poder realizar los diseños 3D y para el manejo de algunos modelos de impresoras. También hay ciertos materiales que son caros, especialmente algunos metales, que hacen que los costes de fabricación sean mayores que utilizando otras formas tradicionales de fabricación. Y hablando de costes, disponer de este tipo de impresoras, al menos de algunos modelos, especialmente los que trabajan con metal, es todavía caro. Si bien es cierto que los precios de las impresoras y de los materiales han ido bajando estos años. Conocidas las tecnologías, sin profundizar mucho, como podéis ver, y analizando ventajas e inconvenientes, sí que nos parece interesante saber qué usos se les está dando en la industria, a la fabricación aditiva y a la impresión 3D. La industria aeroespacial es pionera en la utilización de la fabricación aditiva para diferentes funciones. Por ejemplo, se emplea para crear componentes más ligeros. En vez de una pieza sólida, es factible fabricar esa misma pieza pero hueca por dentro, lo que le da más ligereza. Además, en todo tipo de materiales, como puede ser metal. Esto permite reducir el peso de las aeronaves y mejorar su eficiencia. Además, serían piezas huecas refrigerables, incluso de pequeño tamaño. Se trata de piezas de geometría complejas muy difíciles de fabricar de otra manera. Piezas más complejas, con unos costes de producción más económicos y que se pueden fabricar más rápidamente que mediante procesos tradicionales. Además, es un proceso de fabricación más eficiente al aprovechar mejor los materiales que se emplean sin que sobre nada, como antes comentábamos. En el sector de la automoción se utiliza la impresión 3D para la fabricación de piezas personalizadas.
Por ejemplo, salpicaderos a medida, volantes, palancas de cambio u otras piezas exteriores y también interiores que se pueden personalizar. Como en el caso anterior, también se emplea para crear piezas de motores o del chasis de los vehículos. Es muy habitual en la industria que se emplee la impresión 3D para fabricar piezas de utillaje y herramientas de ensamblaje a medida. Herramientas, plantillas de montaje. Al final se trata de elementos generalmente de materiales plásticos que ayudan a los empleados y empleadas en las labores de montaje de diferentes partes del coche. En algunos casos tienen una vida útil breve, pero esto se compensa con su facilidad y rapidez de fabricación. También se utiliza la impresión 3D para la fabricación de prototipos de piezas para probar si realmente son compatibles o si nuevas formas pueden impactar en mejoras para el vehículo. No son pocas las marcas de coches que utilizan la impresión 3D para fabricar repuestos de modelos de vehículos con muchos años, de vehículos antiguos, partes de la carrocería o del motor que ya no se fabrican en masa, pero que son necesarias como recambio. En la industria alimentaria, otro uso habitual es el antes mencionado de utillajes que pueden venir muy bien en los procesos de envasado de alimentos. Un uso bastante representativo es el del prototipado. Son muchas las empresas que primero crean, por ejemplo, tapones de plástico o envases mediante impresión 3D, mucho más barato que encargar un molde de metal para realizar una tirada pequeña. En algunos casos se ha constatado incluso que realizar ciertas piezas en tiradas grandes mediante impresión 3D es más barato que la fórmula de los moldes, que ha sido la tradicional hasta hace unos años. Es muy interesante también la aportación de la impresión 3D al mundo de la robótica industrial. Cada vez es más común que los responsables de empresas que emplean robots utilicen las impresoras 3D para fabricar piezas personalizadas para estos robots. Por ejemplo, pinzas más ligeras que ayudan a que los robots sean más rápidos y eficientes. Pinzas específicas para determinados usos que son más baratas que soluciones a medida que puede ofrecer el fabricante del robot, o soportes para sensores o sistemas de iluminación más económicos. El uso de la tecnología de la impresión 3D en robótica está permitiendo fabricar robots con mayor agilidad, destreza y amplitud de movimientos, así como mayor resistencia y precisión. Y si hablamos del uso de la impresión 3D en la industria de la construcción, nos referimos también a la posibilidad de construir un edificio gracias a este tipo de tecnologías. Imaginaos un gran brazo robótico que deposite materiales como hormigón, cemento, piedra en polvo, barro, mezclas de varios tipos de materiales u otros elementos. Bueno, la verdad es que según diversos estudios, la impresión 3D permite reducir hasta un 70% del tiempo del proyecto de construcción, lo que permite terminarlo en horas o en días, dependiendo del tamaño. Además, facilita utilizar la cantidad precisa de material para levantar una estructura, permitiendo que se genere hasta un 60% menos de residuos en el lugar de la obra. Y otra ventaja más es que las empresas pueden ver una reducción en costes de mano de obra de hasta un 80%, ya lo digo, según algunos estudios. El principal inconveniente es que los edificios no deben de ser de gran tamaño, ya que la estabilidad puede ser un poco precaria si no hay pilares, y también hay que mencionar que los brazos de impresión y algunos materiales pueden ser caros. Un mundo, la verdad, el de la impresión 3D, como podéis ver, apasionante y con avances continuos en cuanto a tecnologías, materiales y precios. Hasta aquí este episodio dedicado a la impresión 3D o fabricación aditiva en la industria. Ya sabéis que tenéis disponibles más de un centenar de capítulos de este mismo podcast en la web www.podcastindustria40.com. Un saludo.